Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Plataforma. Hoy vamos a conversar sobre el tema de pensiones. Hemos visto cómo los diputados han salido recientemente en los últimos días hablando sobre una nueva reforma de pensiones. Están mencionando que van a ver de crear una comisión específica dentro de la Asamblea Legislativa, que es una de las alternativas que están planteando, o si lo van a hacer desde la Comisión de Hacienda, que es la otra alternativa, pero lo que parece claro es que ya hay varias propuestas que se han hecho por diferentes partidos políticos, específicamente Gana, PCN y el CD, que ya hay alrededor de 8 propuestas, dicen, de reforma a la ley de pensiones. Esta hay que recordar que se hizo una reforma en el 2017 y que ahora están hablando de una nueva reforma. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Ya en alguna ocasión anterior reciente hemos hablado sobre este tema de pensiones y especialmente el tema relacionado a cuánto es lo que reciben las personas efectivamente en materia de pensiones. Y esto viene dado porque recordemos que a partir del 2017 hay ya varias mujeres que se han retirado. Recordemos que las mujeres tienen su edad de retiro es inferior que la de los hombres. Las mujeres se retiran a los 55 años y los hombres a los 60 años. Entonces ya las mujeres que cumplieron 55 años han tenido derecho a poder retirarse si así lo desean o seguir cotizando si todavía no tienen un monto de pensión adecuado y por lo tanto pues siguen tratando de cotizar más para poder obtener una mejor pensión. Entonces el tema ha venido porque las pensiones son muy bajas. Estamos hablando de pensiones en el orden de los 200 y tantos dólares. Y entonces el comentario ha sido este sistema de pensiones nuevo, entre comillas, es el que produce una pensión más baja que el sistema anterior. Entonces, desmenucemos un poco toda esta situación. ¿Por qué la gente que está retirada recibe una mayor pensión que las personas que se retiran ahora con el nuevo sistema? Recordemos que con el viejo sistema, que era el que venía del Seguro Social y del INPEP, las tasas de retiro y de reemplazo que se llaman, que es cuánto del salario promedio de los últimos X años, en este caso son 10 años, que obtuvieron las personas y que cotizaron sobre la base de eso, cuánto es con lo que ellos se retiran. Entonces, en el caso de las personas que se retiraron con el sistema anterior, llegaron a ser hasta del 70%, pero son más o menos entre el 60 y el 70% de ese valor promedio del salario de los años anteriores al momento del retiro. Eso obviamente es incosteable, no aplicaba en el sentido que las personas no llegaron a obtener ahorros suficientes como para que obtuvieran ese tipo de pensión. Pero como el sistema era diferente y era un sistema de reparto y era simplemente que lo que la Asamblea Legislativa y los diputados definían como la pensión que obtenían es lo que se les daba, entonces alguien ha tenido que pagar eso. ¿Y quiénes estamos teniendo que pagar eso? Pues es en el fondo ya sea los jóvenes que están cotizando a través del sistema nuevo de pensiones, que se les ha obligado todos estos años a prestarle el dinero al gobierno para que el gobierno a su vez lo pague a las personas que están retiradas y además que se les preste a una tasa muy baja de interés. Recordemos que a partir del 2006 se creó el fideicomiso de obligación de pensiones en el tiempo de Tony Saca. Y ese fideicomiso lo que hizo fue establecer un mecanismo de pago por medio del cual se capta el dinero de los jóvenes, eso se transfiere a este fideicomiso de obligación de pensiones y a través de eso se pagan las pensiones a las personas retiradas con el Seguro Social y el INPEP. Lo que se estableció en aquel entonces es que se iba a pagar una tasa de LIBOR más 0.75% y esa era la tasa de interés que se establecía que debían de pagar los certificados de inversión previsional. Eso implicaba en aquel tiempo que la tasa de interés de la LIBOR, que es una tasa de interés internacional, rondaba entre 5 y 5.50. Eso quería decir que a los ahorrantes del sistema de pensiones nuevo se les pagaba entre 5.75 y 6.25% de tasa de interés, lo cual era un interés muy aceptable
y que además pues ayudaba a que los ahorrantes pues pudieran seguir obteniendo rendimientos importantes, para la redundancia, y que con eso entonces ellos pudieran tener una mejor pensión en el futuro. Pero ¿qué pasó con la crisis del 2009? Cuando llegó esa crisis, las tasas de interés bajaron y bajaron a casi cero a nivel internacional. Entonces la LIBOR llegó a ser del 0.25%. Y entonces cuando ustedes le agregaban el 0.25% más 0.75%, ya era una tasa de interés que rondaba el 1%. Recordemos que durante bastante tiempo rondó entre el 1 y el 1.25%. Eso, cuando yo digo bastante tiempo, son alrededor de 13 años que se mantuvo esa cotización y esa tasa de interés muy baja. Por lo tanto, lo que ahorró las personas que se han retirado ahora recientemente durante todos esos años fue relativamente poco, porque el rendimiento fue muy bajo. Ahora, ¿qué es lo que se discutió en todo ese tiempo? Y yo fui una de las personas pues, que habló mucho sobre ese tema. Es que la tasa de interés tenía que ser corregida y tenía que ser elevada desde aquel tiempo. Pero lo que privó fue el interés del fisco. Y los diputados, como empleados públicos, lejos de buscar el interés y el beneficio de los cotizantes, lo que hacen es buscar el interés del que les paga el salario, que es el Ministerio de Hacienda. Y al final de la historia lo que hicieron fue que dejaron la tasa de interés alrededor del 1% durante todos esos 13 años y por lo tanto las personas cotizantes pues recibieron muy bajos intereses y no lograron acumular suficiente dinero para poder retirarse. Se estima que en esos 13 años fueron más de $2.000 millones lo que dejó de pagar el fisco a los ahorrantes. Y esto no es a las AFPs, como a veces se dice, esto es a las cuentas individuales de cada una de las personas que han cotizado al sistema de pensiones nuevo. Entonces, lo que se viene ahora es una discusión sobre el tema de las pensiones, pero entonces se comienza por el lado equivocado y se dice, no, si es que lo que hay que hacer es bajarle la comisión a las AFPs. No, si lo que hay que hacer es subir la pensión mínima que está establecida en $207 en este momento. Y lo otro que se dice es que la reforma del 2017 fue un parche y ahora se está manteniendo y sosteniendo que la reforma esa fue solo para beneficio del fisco. Entonces desmenucemos un poco esto también. Comencemos por la última afirmación. La reforma del 2017 fue una reforma integral, no fue solo una reforma fiscal, no fue solo para beneficiar al fisco como se plantea. Recordemos algunos de los elementos que trajo esa reforma. Por un lado, se estableció una pensión vitalicia que no existía. Eso quiere decir que a las personas antes de esa reforma que cotizaban al sistema de pensiones, una vez que se les acabaran los fondos, se quedaban sin pensión. Y eso podía ser dentro de 5, 10, 20 años, el tiempo que fuera, y entonces la persona se iba a quedar sin pensión el resto de su vida. Y en un momento en el que es el momento más frágil de la vida de una persona, que son los últimos años ya en los que necesita pues esa pensión. Por el otro lado, se estableció también un fondo de garantía solidaria. Ese fondo lo que establece es, primero, el poder financiar la pensión de manera vitalicia, o sea, hasta que la persona muere se le paga la pensión. Pero por el otro lado también se estableció ese fondo que paga otras cuentas. Y eso obviamente es lo que le da sostenibilidad a las pensiones de muchísimas personas que se van a retirar en el futuro, porque recordemos que este es un sistema que está comenzando a recibir pensionados porque es nuevo, ¿verdad? Por el otro lado, viene y se establece también un multifondos. Los multifondos quiere decir que las personas, según su nivel de edad, pueden adquirir fondos con más riesgo. Y más riesgo quiere decir que tienen una posibilidad de una rentabilidad mayor. Pero eso no se ha podido implementar porque el Banco Central no ha sacado toda la normativa. Recordemos que esto fue en noviembre del 2017. Estamos hablando hace más de un año de esta reforma y por lo tanto el Banco Central ya debería haber sacado toda esa normativa y no se ha podido implementar por eso. Además, se estableció que los ahorrantes podían pedir prestado dinero
y que eso lo podían reponer en los siguientes años o antes del momento de retiro o trabajando un tiempo adicional después de la edad de retiro específica para poder compensar y para poder reponer ese dinero para que pueda tener una pensión conforme a lo que se establecía. Entonces, ese beneficio también ha sido obtenido por muchísimas personas que han ido a pedir ese dinero prestado, y eso además lo que hizo fue que estableció una verdadera correspondencia entre tener un ahorro privado en el que cada quien tiene su cuenta y poder hacer uso de ese dinero también. Entonces, además se cambió la tasa de interés y se estableció que la tasa de interés va a ir subiendo en los próximos años. Eso lo estableció también esa reforma a la ley. Ahora, los diputados no quisieron elevarlo más como debería haber sido. Se hablaba que tenía que llegar hasta el 6%, pero los diputados no quisieron subirlo y por lo tanto sigue habiendo un subsidio, porque el fisco, cuando sale y coloca bonos a nivel internacional, y estos son bonos de muy largo plazo, entonces lo que se establece es que la tasa de interés es probablemente en este momento algo entre 8 y 9%, lo que el gobierno le pagaría a cualquier persona que le preste dinero a largo plazo. Pero a los ahorrantes de pensiones les paga el 2 y pico, 3%. Entonces ahí hay un subsidio implícito que está haciendo los ahorrantes de pensiones, que a quienes no se les ha consultado, sino que se les ha obligado a prestarle al gobierno a esas tasas bajas. Pero al final de la historia el problema es que cuando llega el momento del retiro no tienen suficiente dinero acumulado porque la tasa de interés ha sido baja. Y entonces se le echa la culpa al sistema, cuando en realidad el culpable son los diputados que aprobaron las leyes, que aprobaron esos subsidios, que aprobaron que el gobierno pagara esas tasas de interés muy bajas y que no quisieron compensar eso. Y que al final de la historia el gobierno se quedó con más de 2.000 millones de dólares que sigue sumando en el tiempo, porque todavía no ha llegado a las tasas de mercado, que debería de ser sobre todo el dinero que se le sigue prestando al gobierno. Entonces, eso además, los diputados no quisieron que eso fuera retroactivo, quiere decir que no se aplicara a todo lo que ya estaba establecido en el fondo, a todo lo que se había prestado durante todos esos 13 años, sino que dijeron para lo nuevo, todos los nuevos préstamos que se hagan. Todo eso obviamente afecta a las personas que tienen su cuenta individual, que están ahorrando, y al momento de llegar a retirarse, entonces la pensión resulta muy baja. Entonces ahora vienen los señores diputados y dicen, no, es que el problema es que la reforma fue algo que era un parche solo fiscal. No era un parche fiscal, sino que fue mucho más amplio que eso, pero ellos no quisieron enfrentar los temas de una manera mucho más agresiva, digamos, como lo que se necesitaba para que las personas pudieran acumular dinero. Y lo otro es que las personas que ya se están retirando, que ya se retiraron, que se están retirando y que se van a retirar en los próximos años, no van a tener tiempo de poder acumular una cantidad de dinero adicional porque ya el tiempo pasó. El tiempo del ahorro ya pasó, el tiempo de recibir los intereses ya pasó. Entonces ahí es donde tiene que venir una medida de corto plazo. Y esa debe ser pagada por el que se quedó con el dinero, que es el fisco. En la medida que el fisco se quedó con esos más de 2.000 millones de dólares, entonces si se quiere elevar, lo cual creo que es justo y corresponde, elevar la tasa de reemplazo, o sea, cuánto se le paga de los salarios que tuvo en promedio de la persona en los últimos años, qué proporción de los salarios de los últimos 10 años tuvo esa persona, entonces eso debería de ser pagado, el diferencial, por el gobierno. Ahora, para eso hay diferentes mecanismos financieros que se pueden establecer. Recordemos que no hay que pagarlo todo de un solo, que la persona que se retira tiene suficientes fondos para iniciar el pago de su pensión, pero va a ser más adelante en el tiempo que va a requerir de los fondos adicionales. Entonces hay tiempo para irlo pagando, pero quien tiene que pagar eso, quien lo debe realmente, es el fisco, es el Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda tiene que ir haciendo las provisiones de todo eso y tiene que ir pagando e inyectándole a las cuentas individuales de cada persona para que de esa manera pueda tener una pensión mayor. Lo más importante y lo más crítico, digamos, está en los próximos 5 años, que son las personas que ya se retiraron, las personas que se están retirando y las que se van a retirar en los próximos 5 años. Porque estas son las personas que ya no tienen tiempo para acumular, en el que gran parte del tiempo que ahorraron ya pasó,
y las tasas de interés fueron lo bajas que fueron y el impacto ya está para esas personas. Entonces, ahí es a donde tiene que haber una entrada de parte del gobierno a pagarles a estas personas lo que les debe. No es que les va a dar un subsidio, no es que les va a regalar nada, simplemente les va a restituir algo que no les pagó en su momento. Entonces, después viene ya la politiquería, digamos, y es bajémosle la comisión a las AFPs. Yo no digo que no, o sea, pero no es esa la forma de resolver las cosas. Recordemos que ya se les bajó en 2 ocasiones anteriormente, si no recuerdo mal comenzó en 2.5%, después pasó a 2.2%, ahora está en 1.9%. Entonces, el problema no es ese 1.9% que las AFPs cobran, porque si fuera el Seguro Social quien administrara esos recursos, yo les aseguro que sería muchísimo más caro y tendría un costo mucho mayor para los ahorrantes por la ineficiencia de estas instituciones. Si fuera el INPEP, si fuera el ITSFA tenemos claro lo que ha ocurrido en los últimos años, ha quebrado el sistema y por lo tanto no es una forma más eficiente de poder manejar esos ahorros y si se establecen las reglas del juego bien, las AFP pueden producir mucho más beneficios para los ciudadanos. Entonces, lo importante aquí es qué es lo que se va a discutir en la Asamblea Legislativa. Y lo primero es entender qué fue lo que pasó con la reforma anterior. Entender que esa reforma todavía no se ha implementado en su totalidad porque el Banco Central no ha emitido todos los reglamentos que debería y la Asamblea debería de urgir al Banco Central a que emite esos reglamentos porque eso es para beneficio de los cotizantes, porque los cotizantes van a poder tener una mejor tasa de interés porque las inversiones van a ser con un mayor nivel de riesgo y un mayor nivel de tasa de interés y eso pues va a beneficiar a los cotizantes. Por el otro lado, tiene que resolverse este problema de fondo que es las personas que en los próximos 5 años se van a estar retirando más las que ya se retiraron, para ver cómo se les compensa y hay diferentes alternativas financieras y cómo el gobierno va restituyendo esos fondos en el tiempo que no pagó en su momento dado. Entonces, la reforma debería ir por ese lado. No deberíamos de ir por politiquería de decir hay que subir la pensión mínima. O sea, claro que hay que subir la pensión mínima, pero ¿quién la paga? ¿Y de dónde se saca el dinero? No solamente venir y decir, 207 me parece muy bajo, pongámosle 300. Siempre igual 300 va a parecer bajo. Entonces, lo importante es que sean sostenibles. Y para que sean sostenibles, alguien tiene que pagarlo. Y el que no ha pagado es el fisco. Entonces, es el gobierno quien tiene que pagar lo que no ha pagado. Entonces, es bien importante que pongamos bien en perspectiva eso, que no nos dejemos guiar por la politiquería que hacen los políticos, para la redundancia, todo ese populismo de decir, los malos de la película son las AFPs, lo malo es que la pensión es baja. Sí, o sea, podemos estar de acuerdo en que la pensión es baja, pero para poder resolverlo tenemos que hacer otras cosas que no están hablando de eso los diputados. Así que esperemos que enfrenten estos temas con un verdadero profesionalismo, técnicamente, con estudios actuariales, porque de nada sirve venir y decir vamos a subir la pensión mínima a X cantidad de dinero adicional si después no va a ser sostenible. Y dentro de unos años le van a decir a la gente, fíjese que ahora en realidad ya no le puedo pagar $300 porque no tengo dinero. Que es lo que le pasó a la gente del ITSFA, que todos los oficiales que se han retirado y los soldados, entonces ahora no hay dinero para pagarles y esos 50 millones al año que se requiere los tiene que pagar el Ministerio de Hacienda cada año. Entonces ahí es a donde tiene que ser sostenible. Y yo creo que esa es la conclusión más importante y es todas las decisiones que se tomen, que esté bien calculado actuarialmente cuál es el impacto a 100 años. O sea, esto no es, recuerden que el tema de pensiones no es un impacto de 1, ni de 5, ni de 10, ni de 50 años, sino que es a largo plazo, porque la idea es que generación tras generación se pueden retirar con ese dinero. Entonces, esperemos que los señores diputados sean muy responsables en este caso, que hagan una comisión que en realidad analice las propuestas, pero sobre una base técnica y que se tomen el tiempo que sea necesario para poder ir resolviendo estos problemas de una manera sostenible y poder complementar la reforma del 2017, que fue muy buena y que lo que se requiere ahora pues es complementarla nada más. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos el próximo jueves si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.